¿Qué tal? Buen día, alumnos de la preparatoria Mártires del grupo de primero A. El día de hoy, y continuando con nuestras clases a distancia, vamos a ver nuestra siguiente clase. Antes de iniciar, decirles a todos que ya está su calificación en control escolar y que a todos aquellos que se les hizo su aclaración, cabe señalar que solamente fue para aquellos que lo hicieron en tiempo y forma. Es decir, no se valía preguntar nada más por qué saqué esto, sino que había que justificarlo. Entonces, para todas aquellas personas que están viendo los videos, pues se dieron cuenta inmediatamente. Para aquellas que solamente se quedan con los mensajes de WhatsApp o con las actividades que copian, pues ahí fue el problema, ¿no? Entonces la intención era hacerlo más claro con ustedes y que no se dieran cuenta hasta que se publicara. Entonces, espero hayamos logrado el cometido, que pues ya se haya entregado o que que hayan quedado conformes con su calificación. Repito, fue en tiempo y forma, y a todos los que entregaron en tiempo y forma, pues se les respondió en tiempo y forma. Ok, el tema de hoy, vamos a ver unidades de concentración. Ustedes ya estuvieron investigando un poco sobre esto, entonces el día de hoy, pues nada más les voy a explicar cómo es que se realizan los ejercicios para calcular la concentración. Vamos a definir primero la concentración. La concentración la vamos a definir como la presencia de una sustancia en otra, ¿sí? A aquella que está en mayor cantidad le vamos a llamar solvente. Y aquella que está en menor cantidad le vamos a llamar soluto, ¿sí? Es decir, nos vamos a referir a concentración, ¿sí? Estamos hablando de concentración química cuando tengamos una mezcla, ¿sí? Como dato, el agua es conocida como el solvente universal, es decir, que disuelve la mayoría de sustancias. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, al ser un solvente universal, pues nos ayuda a disolver muchos minerales y que lleguen hacia nuestras células, por ejemplo, cuando lo ingerimos. Pero también al disolver muchas sustancias, pues prácticamente muchos contaminantes se disuelven ahí, lo que hace que en pocas cantidades, pues ni siquiera nos vamos a dar cuenta que ahí está. La concentración tiene diversas formas de expresarse. En un primer término podríamos separarlo en masa-volumen, o en moles. Masa-volumen o en moles. En masa-volumen, pues tenemos que está la concentración en porcentaje y en partes por millón. La concentración en porcentaje puede ser atendiendo a las características físicas de la sustancia, es decir, su estado de agregación. Puede ser masa sobre masa, puede ser masa sobre volumen, o puede ser incluso volumen sobre volumen. En el caso de partes por millón se utiliza cuando la presencia de una sustancia es tan pequeña que en vez de utilizar números muy altos, decimales, se utilizan partes por millón. Y en moles tenemos el caso de la molaridad, la molalidad y la normalidad. ¿Sí? Tenemos molaridad, molalidad y normalidad. Entonces el día de hoy la intención es ver cómo se utiliza la concentración de masas y volúmenes. Y la primera que vamos a ver es la concentración en porcentaje. También se le conoce como partes por 100. ¿Sí? Y para poder aplicar esta fórmula, pues se utiliza, para poder calcular, perdón, se utiliza una serie de fórmulas. Es decir, vamos a tener que podemos hacerlo en las unidades que nosotros queramos, pero estas tienen que ser equivalentes. Vamos a hacer aquí una tablita de 3. Voy a poner, por ejemplo, aquí para porcentaje masa-masa. Es decir, cuando ambos son sólidos. Porcentaje masa-volumen
cuando uno es sólido y el otro es líquido, y porcentaje, volumen, cuando ambos son líquidos o son gases. Recordar que los líquidos y los gases generalmente se miden en litros. Por ejemplo, puede ser en masa sobre masa, puede ser miligramo sobre miligramo, o puede ser gramo sobre gramo, o kilogramo sobre kilogramo, ¿sí? Y el resultado pues lo vamos a multiplicar por 100 porque es porcentaje, ¿sí? Para masa-volumen puede ser gramo sobre mililitro, puede ser gramo sobre centímetro cúbico. Recordar que un mililitro y un centímetro cúbico es lo mismo. O kilogramos sobre litro. Es decir, podemos utilizar la unidad que nosotros queramos, pero tienen que ser unidades equivalentes. Y volumen sobre volumen, que sería centímetro cúbico sobre centímetro cúbico, mililitro sobre mililitro, o litro sobre litro, ¿sí? Recordamos que 1000 mililitros es igual a 1 litro, que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿sí? De la misma forma, 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Eso es para temas de conversión, ahorita las vamos a utilizar. Ok, entonces vamos a plantear el primer ejercicio. Más bien va a ser ejemplo. En esta ocasión nada más van a ser ejemplos, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a hacer ejercicios sobre todas las unidades de concentración. La finalidad es concentrar un poquito, digamos, concentrar todo el aprendizaje de unidades de concentración, dejar nada más una serie de ejercicios y también ayudarles un poquito a descargar pues una parte pues inevitable, ¿no? Como es la tarea. Ok, entonces, para el primer ejemplo, calcula el porcentaje de la concentración en porcentaje de, vamos a tener el ejemplo 1 de 40 mililitros de jugo de limón en 0.5 litros de agua. Okay. Para eso tenemos nuestros datos y tenemos la solución. En los datos generalmente ponemos, en este caso sería el volumen del soluto. El soluto, recordar que es el que está en menos cantidad, voy a poner SL, que serían 40 mililitros. Y el volumen del solvente, que sería de 0.5 litros. Como tengo que utilizar unas unidades equivalentes, yo lo voy a usar todo en mililitros. Ustedes podrían transformar también los 40 mililitros en litros y así les saldría bien. Yo en este caso voy a transformar esos 0.5 litros en mililitros. Basta multiplicarlos por 1000 y ya tendría 500 mililitros. Y la concentración en porcentaje, en este caso sería volumen sobre volumen, porque ambos son líquidos, pues es la que no conocemos. Cabe aclarar que necesitamos ver bien nuestra fórmula, porque si dice que a 40 mililitros, perdón, a 0.5 litros le agregamos los 40 mililitros, pues ahí ya estaríamos alterando el solvente total, ¿no? Como tal. Pero en este caso nada más vamos a suponer que en esos 5 litros ya hay 40 mililitros de jugo de limón. La solución, utilizamos nuestra fórmula. Nos dice que el porcentaje volumen sobre volumen es igual a mililitros sobre mililitros. Recordar que el soluto va arriba y el solvente va abajo. Y el resultado multiplicarlo por 100. Si hacemos nuestra operación, tenemos que el porcentaje volumen sobre volumen es igual a los mililitros del soluto, que serían 40 mililitros divididos entre 500 mililitros. Ya no los divido en litros porque tenemos que tener unidades equivalentes. Y el resultado lo voy a multiplicar por 100. Tenemos que 40 entre 500
es igual a por 100. Y este sería igual a el porcentaje volumen sobre volumen es igual a 8%. Quiere decir que 8 partes de cada 100, es decir, son de jugo de limón. Ok, ahora vamos con el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. Ejemplo 2. Y para eso, pues vamos a utilizar este producto que tenemos aquí, ¿sí? Una forma en la cual saber la concentración ideal de cómo se prepara. En realidad no estoy haciendo comercial, simplemente vamos a ver que nos dice que este se prepara con, dice, son 25 gramos en 2 litros. Entonces vamos a tener que, para preparar, de acuerdo al fabricante nos dice que la concentración ideal, y para que sepa como él quiere que tú lo pruebes, pues son 25 gramos de té o de saborizante de té en 2 litros. Ok. Entonces tenemos que en los datos el volumen, en este caso sería la masa del soluto, porque son gramos. Masa del soluto es la que está en menor cantidad, es igual a 25 gramos. Y el volumen del solvente sería igual a 2 litros. Como yo lo quiero hacer en unidades equivalentes, estos litros los voy a transformar a mililitros. Ya no serían 2 litros, sino serían 2000 mililitros. Y el porcentaje masa sobre volumen es el que no conozco, ¿sí? En nuestra solución decimos que el porcentaje masa sobre volumen es igual a gramos sobre mililitro. El porcentaje masa sobre volumen es igual a los 25 gramos entre los 2000 mililitros. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Si hacemos nuestro ejercicio, nos dice que 25 entre 2000 es igual a por 100. Es igual a, nos dice que la concentración, el porcentaje masa sobre volumen de este producto tiene que ser del 1.25%. Si a lo mejor tuviéramos otra cultura, el sobre diría, haz una solución al 1.25%, ¿sí? En este caso, podríamos, a partir de esto, pues podríamos preparar no, 1 litro, es decir, medio litro, 3/4 de litro, 900 mililitros, es decir, suponiendo que tuviéramos una báscula, poder medir el polvo, y a partir de ahí, pues podríamos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Y esto es escalar. Podríamos incluso practicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo otro, ¿no? ¿Cuál es la concentración ideal para preparar este atole? O, por ejemplo, la concentración para preparar esta gelatina. O incluso, ¿cuál es la concentración adecuada de cada uno de los ingredientes? De huevo, de leche, etcétera. Incluso si el fabricante no nos gusta, pues podríamos hacer o aplicar método científico, ¿no? Ir agregando sustancias de cada una de las diferentes variables para obtener esta mezcla como a nosotros nos gusta, y una vez que hagamos el registro, pues ya sabríamos cómo prepararla, ¿no? Y no apegarnos a lo mejor tanto a lo que dice aquí. Ok, por último, vamos a tener lo que son las partes por millón. Creo que me equivoqué. Partes por millón. ¿Sí? Son partes por millón. Se abrevia ppm. Este método de concentración se utiliza cuando el soluto es tan pequeño que en vez de utilizar tantos decimales, pues se utilizan las partes por millón. Es decir, supongamos que tenemos, no sé, un trozo de tela, de papel, y que lo vamos a dividir. Pero lo vamos a dividir todo en 1 millón. Imaginemos que es 1 millón de partes. En este caso, una parte por millón equivaldría a solamente una de estas partes. Lógicamente, aquí no lo partía en 1 millón de partes, pero vamos a suponer que, pues, así está, ¿no?
Es decir, es una parte de cada millón. Y su fórmula es de partes por millón. Se calcula en miligramos sobre litro. Esta no se multiplica, simplemente es miligramos sobre litro. Ok, entonces vamos con el tercer ejemplo. Tomen mucho en cuenta los ejemplos que se están dando. Voy a poner aquí los ejemplos que se están dando. Entonces ahorita vamos con el ejemplo 3. ¿Sí? Y recuerda que teníamos el 1 y el 2 con los anteriores. Ok, y el siguiente sería, vamos a calcular la concentración en partes por millón de 40 gramos de plomo en 3 litros de aire. Por ejemplo, ¿cómo se mide la contaminación ambiental? Generalmente es en partes por millón. Es decir, se identifican pequeñas trazas, pero estas pequeñas trazas en ciertas cantidades, aunque sean muy bajas, pues pueden ser altamente dañinas. Por esa razón se mide la concentración. Y pues aquí tenemos en los datos, recordar que organizamos nuestros datos. Tenemos la masa del soluto, que serían 40 gramos, en este caso es plomo. Tenemos el volumen del solvente, que serían 3 litros. Y como son 40 gramos, la fórmula nos dice que tienen que ser miligramos. Por lo tanto, para transformar estos gramos a miligramos, pues basta multiplicarlos por 1000. Es decir, ya tendríamos que son 4000 miligramos. En nuestra solución, tenemos que las partes por millón es igual a los miligramos. En este caso sería 4000. Perdón, serían 40.000. Me comí un 0. 40.000 miligramos entre 3 litros. Si nosotros hacemos nuestro cálculo, tenemos que 40.000 entre 3 es igual a 13.333.33. Ok. Una disculpa, por ahí generalmente esto se suele utilizar cuando son pequeñas cantidades, es decir, supongamos que no fueran 3 litros, sino que fueran 15, por ejemplo, que fueran 15 litros. No, le vamos a poner 300 litros. Es decir, vamos a poner 300 litros, vamos a borrar aquí, 300 litros. Suponiendo que fueran 300 litros, digo, repito, está bien el ejercicio, nada más que por ahí un error, disculpen a la hora de realizarlo, se utiliza cuando el solvente es mucho y la concentración, es decir, el soluto es muy poco. En este caso, si tenemos 40.000 miligramos entre 300, sería igual a 133. Sería igual a 133.33 partes por millón. Okay. Bueno, una disculpa aquí en el último ejercicio. Lo logramos corregir. Y pues nada más pedirles que estos ejemplos, fueron 3 ejemplos, pues nada más los pasen a su cuaderno. Estos 3 ejemplos, en realidad este último de partes por millón está muy fácil. Nada más, pásalos a tu cuaderno, no los vas a enviar. Es decir, vamos a tener una serie de ejemplos. Una vez que terminemos los ejemplos, hacemos los ejercicios. Y entonces sí, cuando les pida los ejercicios, van a registrar lo que son los ejemplos que hicimos y los ejercicios que van a realizar ustedes. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos y hasta la siguiente clase. Adiós.